eres mi gozo y mi paz. Tú eres mi amor. Santo es el Abacadosh. Es una bendición poder continuar con el mandamiento número 242. 242. La vez pasada nos cubrimos el 241 y ahora continuamos con el 242. Tiene exactamente. Así es, hermanos, continuamos con es el 241, efectivamente. Gracias, Rafa. 241. En efecto, nos quedamos en el 240, que era no maldecir al juez. Entonces, continuamos efectivamente con el 241. Muy bien, pues vamos. $240 era no maldecir al juez con el favor de Abacadosh. Vamos a continuar ahora con el 241. Sus mandamientos, todos estos mitzvot de su palabra que son espíritu y son vida, pues queremos aprenderlos para ponerlos por obra. Pero aprenderlos no se trata nada más de memorizarlos, sino de efectivamente que a la hora que venga la oportunidad, que a la hora que venga la prueba, los podamos ejecutar y ponerlos por obra. Estos mandamientos, si agarramos el listado y leemos en este listado que son 613, leemos todos, pues los podemos leer que en una hora, quizá, a lo mejor hasta en menos, 40 minutos, leemos todos, pero si los leemos directamente, pues a lo mejor algunos los entendemos, otros no los entendemos, y a fin de cuentas no se cumpliría el propósito nada más. No se trata de aprenderlos por aprenderlos, sino que sean el consejo que nosotros tomamos a la hora de la prueba, a la hora de que tenemos la oportunidad de ponerlos por obra. Y si nos ponemos a pensar y si los analizamos, esa prueba viene diario, de manera diaria, en cada situación que se presenta en nuestras vidas. Entonces el 241 dice: quien posee evidencias debe testificar. Levítico capítulo 5 verso 1 dice: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Bien claro y bien fácil. ¿Qué nos está diciendo aquí este versículo? ¿Qué nos dice el mandamiento? Pues que uno se convierte en partícipe del pecado si no denuncias, el pecado. No podemos más bien podemos quedarnos callados, pero no es lo correcto, no es la instrucción del Todopoderoso, sino el Todopoderoso no quiere que seamos copartícipes o cómplices del pecado. De hecho, aquí puse una frase, que esa frase estudiando este mandamiento la compuse yo. Bueno, no la vi en ningún lugar y me gustó mucho. Dice: no te vuelvas cómplice del pecado, vuélvete cómplice de la verdad. Así lo puse porque analizando este mandamiento, si nos ponemos a pensar, ¿qué decimos? Pues es una decisión que nosotros vamos a tomar, o vamos a suponer que sabemos de algún mal, de algún ilícito que se cometió, pero nosotros de primera mano lo sabemos. Entonces, si optamos por quedarnos callados, si optamos por cubrir el que ese ilícito pase sin alguna consecuencia, o sea, si encubrimos ese pecado, pues estamos siendo cómplices del pecado. Pero si decidimos ahora sí que no ser cómplices del pecado, sino optamos por ser cómplices de la verdad, pues no nos vamos a quedar callados y vamos a hablar. Dice: el encubrir un pecado es participar en ese o de ese pecado. Este mandamiento es para nuestro propio
bienestar. Eso que puse de que este mandamiento es para nuestro propio bienestar, lo pongo ahí porque quien lee este mandamiento probablemente, o si lo leemos de primera mano, podemos decir, entonces la palabra del Eterno me está aconsejando a que yo sea un chismoso. O sea, ¿por qué? Porque eso en nuestra cultura así se podía interpretar, como un chismoso que está poniendo dedo, se diría aquí en México, o que está acusando a alguien de que hizo un mal y que dice, no, pues ¿cómo lo va a acusar? O sea, sí. Pero hay que ponernos a pensar, el Eterno, ¿por qué manda a que uno denuncie y que uno no se quede participando de ese pecado? Es por nuestro propio bien. Pongámonos a pensar, ¿qué pasa? Tantas personas que conoce uno o que dan testimonio, personas que permiten el pecado y optan por ocultar ese pecado que ellos ni siquiera cometieron, pero cubren o ocultan o simplemente guardan silencio, y al guardar silencio el mal lo llevan ellos dentro. Casos de mujeres golpeadas, casos de que personas que prefieren quedarse callados y encubrir vamos a decir, a un narcotraficante o a un pederasta. Vamos a ponernos a pensar, o sea, ¿qué sucede? ¿Por qué es para nuestro propio bienestar? Porque la persona, vamos a poner el ejemplo de la mujer golpeada. Hay casos que ni siquiera es la mujer la que es golpeada, sino el hombre. Hay mujeres que le pegan ahí a los hombres y pues son cosas que hay veces la misma víctima o alguien cercano a la víctima que ve que se está cometiendo esa atrocidad y prefieren guardar silencio. ¿Qué pasa? Están cargando con esa culpa. Están diciendo, yo por miedo, yo porque no me digan que soy un chismoso, por X o Y motivo, deciden coparticipar en ese pecado al guardar silencio. Y desgraciadamente, si algo malo llega a suceder, el resto de su vida traen esa carga, esa culpa por no haber hablado en su momento. Por eso la palabra del Eterno, que es verdad, que es el consejo de la sabiduría, así como hemos estado leyendo los proverbios, que son sabiduría, escritos por el rey Salomón, quien en la escritura dice que es el hombre más sabio que existía sobre la tierra. ¿Cuál es qué es lo que encontramos prácticamente en todos los proverbios? ¿Cuál es ese consejo? Es guarda los mandamientos, es acata los mandamientos del Eterno. ¿Por qué? Porque la verdadera sabiduría es guardar sus mandamientos. Es decir, aquel que encubre un pecado, sea el pecado que sea, o sea, que sabe de que algo está mal, que se está cometiendo pecado, que se está cometiendo ilícito y opta por callarse, eso es lo contrario de la sabiduría. Eso es lo más burro, lo más torpe que podemos llegar a ser. ¿Por qué? Porque la palabra del Eterno y la verdadera sabiduría está en ser cómplice de la verdad, es decir, estar del lado de la verdad de la palabra del Eterno. En este tema pongo aquí yo formas en las que podemos ser cómplices del pecado. ¿Por qué pongo esta parte? Porque si nada más dejamos la idea del concepto, como lo dice el Levítico 5:1, dice, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio, supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. ¿Okay? Si alguien es llamado para ser un testigo y testificar y denunciar a alguien que era culpable de cometer el mal y no lo hace, él llevará su pecado. Entonces en nuestra cultura, como el quedar callado no se percibe como algo tan grave, lo pongo a la luz de las Escrituras, que verdaderamente es algo muy grave, porque estás participando del pecado. Entonces, así como es malo nada más proteger a un pecador de su pecado, y al momento estoy participando en ello, pues hay otras maneras que podemos ser cómplices del pecado. ¿Cómo? Pues por nuestros consejos. Cuando a una persona nosotros le damos un consejo que incite a esa persona en seguir pecando,
quizá podemos decir, no, pues yo no cometí ese pecado, pero en nuestro consejo está la intención de que haya de que esa persona vaya y cometa ese pecado. Nosotros directamente somos cómplices de pecado y tenemos el ejemplo, lo pongo ahí, el más claro, el más grande en este punto, creo que es el de Balaam, que Balaam pues era este profeta, de alguna manera así lo podemos llamar, falso profeta, pero que a fin de cuentas, ¿cuál es la historia? Rápidamente lo comento, yo creo que todos los que estamos aquí la conocemos, pero muy a grandes rasgos la voy a comentar. Balaam fue contratado, es decir, por Balac que estaba en contra del pueblo del Eterno, y Balac estaba empeñado en derribar y que hubiera una maldición, que Balaam contrató prácticamente y acudió a Balaam para que Balaam, como el profeta que era reconocido, maldijera al pueblo de Israel, al pueblo del Eterno. ¿Y qué hizo Balaam? Balaam, lejos de maldecir al pueblo, ¿qué hizo? Lo bendijo. ¿Y por qué? Porque recibió, de alguna manera se entiende que Balaam pues conocía acerca del Elohim de Israel, del Dios de Israel, y recibe pues la revelación y sabe, no, pues yo no puedo maldecir a este pueblo, sino lo voy a bendecir. Y una vez, y al rato vuelve a ir Balac con Balaam, y otra vez, lejos de maldecirlo, lo bendijo. Total que 3 veces bendijo al pueblo de Israel cuando era lo contrario que se esperaba, ¿no?, de él. Entonces, ¿qué dijo Balaam? No, yo no quiero participar, porque reconozco que el Elohim de Israel, que el Dios de Israel es todopoderoso. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué es lo que se le hizo fácil? Se le hizo fácil dar un consejo a Balac, o sea, dar el consejo y decirles cómo le hicieran para que el pueblo cayera, para que el pueblo y la maldición llegara al pueblo sin él tener que ser el medio de maldición. ¿Qué es lo que hizo? Le dijo, no, pues le dio el consejo de cómo, pues por medio de mujeres iba a poder seducir al pueblo de Israel, iban a entrar en fornicación y pues ahí iba a caer la maldición sobre todo el pueblo. Y en efecto, ese fue el consejo de Balaam. ¿Y qué sucedió? Que con su consejo, aunque él no fue el que directamente fue a dar la maldición sobre el pueblo, cayó la maldición sobre el pueblo por ese consejo. ¿Y qué creen? ¿Que Balaam pasó ileso delante del Eterno? Pues no, obviamente fue culpable directamente de ese pecado, fue copartícipe del pecado, aunque él directamente no lo haya hecho. ¿Por qué? Por el consejo que dio. Por eso es tan importante que prestemos atención a lo que estamos aconsejando a nuestros hermanos en la fe, aquellos que somos parte del pueblo del Eterno. Porque a veces decimos a la ligera cosas que podemos decirlo por resentimiento, por coraje, porque no estaba realmente pensando en la palabra del Eterno, sino lo dije porque fue un momento ahí que es lo primero que se me ocurrió y sin pensar dije algo contrario a la palabra. Por eso tenemos que prestar mucho atención. Víctor nos compartía el pasaje que dice ser tardos para, ¿cómo dice? Para hablar. Exacto, ser tardos para hablar, no nada más lo que se te ocurra al momento lo digas, hay que analizar muy bien y que de nuestra boca salgan palabras de vida. ¿Por qué? Porque en el consejo bien podemos estar pecando, puede pasar algo muy grave o unos pecados que a lo mejor no son tan graves, pero sea un pecado pequeño o pecado muy grande, si eso se dio en parte por nuestro consejo delante del Eterno, nosotros somos hallados culpables y eso es lo que no queremos. ¿De qué otra manera se puede ser cómplice del pecado? Por consentimiento. Yo me acuerdo muy bien que esta era una palabra, yo entiendo muy bien este término, esta frase por consentimiento. ¿Por qué? Porque mi abuela es algo que comúnmente pues decía, cuando algo no estaba de acuerdo, yo me acuerdo muy bien que decía, bueno, si lo haces, pero es sin mi consentimiento, así seguido, o sea, cuando no estaba de acuerdo, de que nos daba un consejo, y no lo acatábamos, la verdad es que era un consejo de sabiduría, un consejo de la palabra del Eterno, mi abuela temerosa del Eterno, entonces nos daba una indicación, y cuando veía que había rebeldía de nuestra parte o algo, decía, yo te mando a que hagas esto, y dice, y si lo haces, dice, sin mi consentimiento, prácticamente está diciendo, yo te estoy exhortando a que hagas conforme a lo que el Eterno dice, y si no lo haces, pues lo estás haciendo en desobediencia, sin que yo sea partícipe de eso. Pero
Esa era una palabra que constantemente utilizaba en las ocasiones que no estaba de acuerdo con algo que se estaba haciendo, vaya. Entonces, ¿qué es consentimiento? Es dar permiso a alguien para participar en pecado. ¿Y cuál es la primera? Pues ahora sí que a quienes más comúnmente se nos va a presentar eso, pues con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque los hijos, pues dependen de los padres, más cuando son chicos, ¿no? Cuando son bebés, a veces ni siquiera comprenden, pero ya que empiezan la niñez, después viene la pubertad, la adolescencia, y en ese ínter es cuando más pues va a estar el padre muy al pendiente, y los hijos dependen mucho de los padres para cualquier situación, para cualquier consejo, cualquier permiso. Hay que tener mucho cuidado de que ese permiso que nosotros estamos dando no vaya en contra de la palabra del Eterno. ¿Por qué? Porque al dar el consentimiento nosotros de algo que está mal delante del Eterno, estamos participando de ese pecado. Y no nada más de ese pecado, sino como vamos a dar cuentas al Todopoderoso cuando se trata directamente de nuestros hijos. Hay que recordar que nuestros hijos pues realmente son nuestros hijos, pero son prestados y por ellos daremos cuenta ante el Todopoderoso. Así es que lo que es pecado, para el Eterno, el que da su consentimiento a otra persona para pecar, también puede ser algún empleado. No sé si ustedes han visto ahí, es muy común que no se trate de tirarle ni al cristiano, ni al hermano cristiano, ni al hermano judío, ni mucho menos. Lo que sí quiero comentar es de que es muy sabido de que hay quienes, para transgredir mandamientos de Shabbat, es decir, para poder pecar, pues tienen a su trabajador, que dicen, bueno, pues yo no puedo hacer esto porque la Torah me restringe, así es que voy a contratar a alguien que sea un gentil y pues que no a un goy, así para que él pueda romper todos esos mandamientos para que yo me beneficie. Entonces, pues eso no tendría ningún sentido. O sea, lógicamente, si yo doy la orden que alguien cometa un ilícito en la Torah, que alguien transgreda uno de los mandamientos de la Torah, para que yo me beneficie, pues, y esto les comento, pues en un principio ya les he dicho a una hermana que, bueno, cuando yo entendí el día de reposo es para guardar, es para no trabajar, hubo una convicción en mí muy que persevera hasta el día de hoy. Claramente veo en la escritura que el día de Shabbat es el día de guardar, de no cometer, de no laborar, de abstenerse, de tener ese trabajo. Entonces, cuando veo en la escritura que también eran reprendidos personajes que compraban y vendían en el día de reposo, pues lo veo como algo que no es agradable delante del Eterno. Y digo, pues no tendría mucho sentido que yo no trabaje, pero que sí incite a otros a trabajar al estar comprando. Pues hubo una convicción ya después muy fuerte en mí que digo, es que veo en la escritura que no se debe ni comprar también en el día de Shabbat. Pero en un principio pues decía y razonaba, pues sí, tal persona, aquí está, esta persona va a comprar, de todas maneras va a pecar. O sea, pues de una vez le encargo lo que yo quiero comprar y que vaya y me lo compre. Pues, o sea, yo no estoy pecando porque ella tenía esa mala disposición en su corazón. Bueno, no mala disposición, a lo mejor era porque no tenía la convicción o algo. Entonces sí le encargaba, y hasta le decía, pues es más, te doy más para que por hacerme el favor, lo que sobre y cómprate tú lo que quieras. Entonces me di cuenta y dije, eso es absurdo, o sea, ¿por qué? Porque lo estoy haciendo por consentimiento, o sea, estoy dejando a otra persona que vaya y cometa algo que yo veo en la escritura que no es correcto, pues soy culpable delante del Eterno. Entonces, eso también dejé de hacer eso rápido. Eso fue cuestión de como 2, 3 ocasiones que lo hice y dije, es ridículo esto que estoy haciendo, pues al Eterno no lo voy a engañar. Así, el único que se está engañando a sí mismo, pues soy yo. Aquí entonces no tiene caso. Otra manera en la cual podemos ser cómplices del pecado es por provocación. ¿Qué es provocación? Es cuando uno incita o provoca que otra persona peque. Le pongo aquí, hay que cuidarnos de no ser piedra de tropiezo. Ese es el término
un término muy común que escuchamos, no ser piedra de tropiezo. Piedra de tropiezo, pues, ¿qué es? De que sea una persona que se esté esforzando por caminar rectamente y pues puede tropezar con una piedra que hay en el camino. Hay que cuidar que nosotros no seamos esos que ocasionan el que otro tropiece. Entonces me gustaría leer Romanos 14, verso 13. Si me acompañan en sus Biblias, por favor. Romanos. El que haga volver a un pecador. Romanos 14, verso 13. Lo voy a leer si me acompañan en sus Biblias. Dice la palabra del Eterno: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decid no poner piedra u ocasión de caer al hermano. Tenemos que hacer todo lo posible para cuidar que nosotros no seamos una mala influencia o alguien que incitamos a otro a pecar. No sé ustedes, pero yo me acuerdo claramente, me acuerdo muy bien, que cuando estaba regresando a los caminos del Eterno, había personas que me decían, cuando yo estaba, es decir, queriendo dejar el vicio, había personas que decían, por favor, dice, te lo pido de favor, acompáñame, vamos ahí al bar a echar unas, yo pago, pero por favor, oye, si no es como que nada más te tomas una y ya. Y personas que realmente ni cuenta se daban, pero era una piedrota tremenda de tropiezo en su momento, y al grado de que lo pedían como un favor, como si fuera un favor personal. Entonces nosotros hay que tener mucho cuidado en ese sentido, hermanos, de no ser, no incitar a otras personas a pecar. Muchas veces pueden ser en tantos temas, puede ser que personas que quieren, no sé, que tienen algún problema, tienen alguna situación de rencor, de tristeza en su corazón, y si nosotros tenemos también algo similar, antes de que dar un consejo así, porque, bueno, en este caso sería más bien de nuestros consejos, pero aquí en lo que es por provocación hay que hacer todo lo posible, y no me voy lejos, nada menos, el otro día, de hecho fue ayer, una compañera ahí en el trabajo pues ha estado esforzándose mucho por guardar la dieta, no quiere abstenerse de comer. Entonces yo llegué y traía unas papitas y pum, las puse ahí, hacia al lado, ahí en su escritorio, así no me voy lejos. Ay, dice, no, dice, a ver, dice, no, quita esto de aquí, dice, porque no sabes qué difícil es para mí. Ya las puse así, las puse al ladito. O sea, no me di cuenta que realmente para ella estaba haciendo algo muy duro. Lo que debía haber hecho, pues, ido y esconderlas así por ahí donde no las pudiera ver. Entonces, así como es ese ejemplo, pues, en cuanto al pecado, hay veces no entendemos lo difícil o la tentación que puede ser para otra persona, que a lo mejor nosotros no tenemos un problema con eso, pero hay que entender también a la otra persona para no caer en esa provocación. Uno de los temas muy polémicos siempre viene a ser la cuestión de la vestimenta, del recato, de que cómo se pueden vestir, hasta dónde. En cuanto a temas de los escotes, minifaldas, todo eso, y entiendo a veces la postura que alguna persona pueda decir, bueno, es que yo, o sea, pues yo me he visto, yo no lo hago con el propósito de incitar o provocar ya la otra persona, si tiene malos pensamientos o malos deseos, pues ya es muy problema de esa persona. Entonces, sí, efectivamente pueden ser situaciones o problemas con los que vaya cargando esa persona, pero como creyentes nosotros hay que entender que
nosotros no queremos ser instrumento de provocación al Eterno. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Pues lo recomendable es hacer conforme a la convicción que tengamos de la Escritura. ¿Qué es lo correcto hacer? Pues hay que clamar al Padre para que Él no permita y nos dé, ponga en nosotros un espíritu de sabiduría para saber ocasiones en que somos piedra de tropiezo, porque podemos ser piedra de tropiezo. En este momento cada uno de nosotros podemos estar siendo piedra de tropiezo para alguien más, y podemos incluso estar siendo cómplices del pecado de otra persona sin a lo mejor nosotros ni siquiera darnos cuenta. Entonces es tan importante por eso de exhortar con amor, dar consejo con amor, clamar al Padre para un espíritu de sabiduría, precisamente para no ser instrumento de provocación para otra persona. A lo mejor algo que yo estoy haciendo mal en este momento, otra persona puede estar teniendo una influencia grande en otra persona, y por eso pues la persona puede caer en provocación. Y como creyentes lo más importante es que siempre pongamos nuestra vista en el ejemplo perfecto que es nuestro Señor Yeshua. Él verdaderamente es el único que hace bien todas las cosas, el ejemplo perfecto a seguir. Otra manera que podemos ser cómplices del pecado es por ocultación. No sé si es correcta la palabra, pero es ocultando la verdad. Pongo aquí es ayudando a alguien a ocultar o deshacerse de la evidencia, porque esto puede llegar a suceder, y hay veces se oculta la evidencia. ¿Para qué? Pues número uno, a lo mejor para que otros no vean, y esto muchas veces se puede dar incluso en una familia, de que los padres, que un padre quiera ocultar un pecado que cometió el hijo. ¿Para qué? No, pues para que la gente no vea, hay que ocultar todo, hay que hacerlo ver como que no fue. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Estás participando en ese pecado, lejos de traer las cosas a la verdad, lejos de ser cómplices y solidarizarnos a la palabra del Eterno, a la verdad. Pues estamos participando en el pecado, más ocultándolo, tratando de cubrir. ¿Para qué? Para que yo no quede en ridículo, para que mi reputación no sea aplastada. Eso no importa realmente. ¿Por qué? Porque nosotros nos tiene que importar nuestra reputación, pero delante del Eterno, que Él vea que estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos con tal de solidarizarnos a la verdad, al consejo del mandamiento. Entonces esto está muy claro. Podremos ser partícipes ocultando cosas. Ese ejemplo que yo pongo de los padres en cuanto a los hijos creo que lo podemos entender con mucha claridad. Cuando puede ser también algún amigo, el cónyuge, o alguien que trata uno de esconder para que esa persona o su reputación para guardar apariencias. Pero realmente, ¿qué es lo importante? Lo importante es que guardemos nuestra apariencia delante del Eterno, y no como una mera apariencia, sino que cuidemos, así como nos cuidamos de que otros no nos señalen, por realmente, ¿para qué? Para ante los demás quedar como alguien intachable. Realmente tenemos que preocuparnos así por quedar intachables delante del Todopoderoso. A su majestad Yeshua, el que quedó intachable, sin tacha, sin error delante del Padre alguno. ¿Cómo los tenían todos los de alrededor? Los tenían por mentiroso, por borracho, por comilón, borracho, y todos los males, por aquel que se juntaba con prostitutas, con pecadores. No lo bajaban de lo peor. Sin embargo, pues es el que guardó siempre su lugar delante del Eterno, siempre se solidarizó y fue cómplice de la verdad y no del pecado. Y bueno, hay muchos otros que podríamos listar, pero el que estamos leyendo ahí es por silencio, o sea, por guardar silencio, por no exhortar ni reprender o incitar a alguien a volverse de su pecado. ¿Por qué? Porque cuando una persona está en pecado y callamos, no exhortamos, no reprendemos, no lo incitamos a volver y a abandonar ese pecado para someterse a la verdad,
pues bíblicamente estamos siendo partícipes de ese pecado. Entonces pongo todos estos casos, aunque yo sé que el que leímos específicamente es que cuando llegáramos a ser testigos, que llamáramos a ser testigos de algún ilícito, de algún pecado, si callamos somos cómplices. Pero pongo todos estos ejemplos porque delante del Eterno pues todos serían culpables. O sea, no está participando, no está cometiendo el pecado, perdón, no está cometiendo el pecado directamente, mas sí está participando del pecado. Gracias, Tis. Vamos a leer Santiago, Jacob. Jacob, lo digo por... ¿Cómo dicen en tu Biblia el Santiago? Me imagino que sí, ¿verdad? No. O Jacob. Santiago, capítulo 5. ¿Cómo dice? ¿Tiago? ¿Tiago nada más? Ah, ok. Fíjate. Bueno, lo comento rápidamente. Constantemente es uno de los... Es algo de lo que comento. Cuando... Es que esa es la Biblia, ¿cómo se llama? La Biblia del oso. La Biblia del oso dice Tiago. En otras dice Jacob, que es el correcto. Porque el nombre de Santiago era Jacob. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es de que las Biblias, pues, que tenemos, el Nuevo Testamento la mayoría, pues, tuvo mucha influencia católica romana, en donde al nombre de los escritores bíblicos, por ejemplo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, lo que viene siendo Jacob, que ahora lo conocemos como Santiago. Exacto. Entonces, en este tiempo, pues, ¿qué es lo que se quería o pretendía? Pues levantar todos estos santos, y por eso es que se le empezó a poner San Juan. No decía San Juan. Los santos es un concepto, el de las imágenes del santito, de postrarte ante el santo, de pedirle al santo, pues es algo que en la doctrina romana se quiso difundir y se quiso poner ahora sí, inculcar y difundir, y por eso en muchas Biblias vemos que dice San Juan, San Mateo, para que se aceptara todo lo de los santos y pareciera algo normal. Entonces Jacob se tradujo o se transliteró Jacob como, exacto, como que era Tiago, era Jacob. Entonces de Jacob lo tradujeron como Jacob, Tiago, así pues no sé por qué. Y San Jacob, Santiago, hasta que se tergiversó de Jacob a Santiago. Entonces Santiago pues no era su nombre, Santiago ni siquiera es un nombre hebreo, su nombre era Jacob. Y Jacob, por eso hoy se tiene Santiago. ¿Algo que quieres comentar, Omar? Sí, pero sí. No, si gustas, adelante. Ah, exacto. Ah, ok. Oye, está muy bien, fíjate eso. Eso que estás comentando, sí, yo he tenido videos que le dediqué como una hora en explicar eso que leíste ahorita aquí en 10 segundos. Sí, está muy claro, muy bien. ¿Y ese qué Biblia es? A la pechita. Oh, qué bien. Efectivamente, así es, pues es Jacob, es el nombre real, hermano de Yeshua. Y bueno, aquí ya tenemos hoy día Santiago, que ya se tergiversó. San Jacob, Santiago, entonces pues por eso tenemos hoy ese nombre. Pero ¿qué dice aquí en Jacob capítulo 5? Voy a leer el verso 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente
para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, ¿cuál tiene que ser nuestro consejo? Solidarizarnos a la verdad, no encubrir la verdad, no dar mal consejo, sino dar el consejo de la palabra, no participar dando consentimiento. No digo con mucho sentimiento, no, sino dar el consentimiento para que pequen, sino el consentimiento para que hagan lo que la palabra del Eterno dice. Y todo esto que estamos viendo, no ocultar el pecado para quedar bien ante los demás, no, hay que ponerlo delante del Eterno y poder que se vea la importancia de que le damos prioridad a la palabra del Eterno antes de que la reputación ante los demás. ¿Eso qué importa? Eso no nos gana ningún favor delante del Eterno, al contrario. Y bueno, vemos lo del silencio, no quedarnos callados. Eso es, de ahí se deriva pues todo esto que estamos viendo. Ezequiel 3:18, vamos a dar lectura a Ezequiel capítulo 3, verso 18. Voy a leerlo, dice: en aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte. Estoy leyendo en Jeremías. Ezequiel 3:18, perdón, ahí está. Ahora sí, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Efectivamente, entonces es muy importante que seamos cómplices de la verdad. Sí, efectivamente. Es decir, como que el secreto de la confesión, sí, efectivamente, pues ahí lo importante es no decir, no, pues échale un dinerito ahí o haz tantos rezos y ya ahí muere el pecado, no, sino realmente dar un consejo. Si se diera un consejo de solidarizarse la verdad y de enfrentar las consecuencias, venga lo que venga, pues ahí sí se estaría haciendo lo que es correcto, pero tristemente pues eso no pasa. ¿Por qué? Porque las personas pues lo que quieren oír, pues lo que va de su lado. Pero efectivamente, sí, Ezequiel 3:19, sí, continúo leyendo 3:19, dice: pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de tu impiedad, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Efectivamente. Entonces, si nosotros nos mantenemos alineados a la verdad delante del Eterno, quedamos limpios, quedamos bien delante del Eterno. Y eso es lo que debe importarnos a nosotros, quedar bien ante el Eterno, y no que nos importe más quedar bien ante los hombres. Ahora sí, 242. Insistía yo que íbamos a comenzar con el 242, pero en efecto, como dijo Rafa, el 241. Entonces, 242, un solo testigo en casos de muerte no es suficiente. Entonces, Números 35:30. Este mandamiento 242 en este listado se basa de Números capítulo 35, verso 30, y dice: cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigos morirá el homicida, mas un solo testigo no hará
fe contra una persona para que muera. Entonces, no es uno, sino, exacto, pues por lo menos dos, ¿no? Dos o tres. Entonces, uno solo sabemos que no es suficiente, pero de entrada un punto ahí importante. Si preguntamos, ¿la pena de muerte es avalada por el Eterno? ¿Qué podemos decir? Pues por supuesto que sí. O sea, vemos en la Escritura que la pena de muerte sí aplica en ciertos casos. Y hay veces nos imaginamos y decimos, qué injusticia, cuántos no morirían ahí, ahora sí que inocentes, cuántos inocentes no morirían. Pero no, hay veces pensamos que nada más era, como que todos ya estaban con la piedra o las bolsas llenas de piedra para el primer pecador, pum, 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 arrojarle, aventarle. Está haciendo negociaciones en Shabbat, pum, 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 agarrarlo a pedradas. Pues no es así, es todo un proceso. Ahorita que estamos estudiando sus mandamientos en esta sección que se llama la corte y el proceso judicial, estamos aprendiendo que había un proceso judicial, vamos a decir, un procedimiento que había que seguir y no nada más que todo el mundo se peleándose o tirando o juzgando al otro de acuerdo a su interpretación, que es algo que nosotros muy comúnmente hacemos. Víctor. Exacto, eso es muy, muy, muy cierto, ¿eh? Y algo a lo que iba a llegar ahorita, pero ahorita que lo mencionas, de que la pena de muerte serviría, sí, como en este caso, hacer las cosas conforme al Eterno, conforme al reconociendo como la máxima autoridad al Todopoderoso, a sus lineamientos, pero en los sistemas actuales en el mundo que tenemos, decir que esa pena de muerte pues es justicia, realmente no, porque ahí sí me atrevo a decir, hay personas que mueren injustamente, hay otras que deberían morir y pues no mueren, deberían morir en base a lo que la Escritura dice. Hay casos en los cuales, tristemente, casos documentados de personas que tienen tanta influencia en la otra gente y con tal de calmar las situaciones se les culpa, se les apunta como que cometieron ilícitos que entran en la pena de muerte, que realmente ni cometieron, total para aplacar las aguas y sacar del camino a personas. Hay tantas injusticias dentro de la justicia que realmente por eso es importante aprender esto y saber cuál es la justicia verdadera, cuál es la justicia del Eterno entre los mandamientos, entre los versículos. Al comenzar aquí nuestra reunión del día de hoy, cada uno de nosotros mencionó un versículo bíblico que ha sido de gran bendición para nosotros. Horacio, tú compartiste el de todos tus mandamientos son justicia, porque efectivamente si queremos justicia, ¿cuál es justicia? No en puede haber el departamento, la procuraduría de justicia en todos los países y en todos los estados y en todas las ciudades del mundo, pero verdaderamente justicia es los mandamientos, los mitzvot del Eterno. Entonces, como lo mencionaba, un testigo no es suficiente para culpar de homicidio a otro. Hay veces, esto cuando lo aplicamos a una muerte de matar físicamente a una persona, pues lo entendemos. Pero, ¿qué dijo nuestro Señor Yeshua? Que el mandamiento decía no matarás. Dijo, mas yo os digo, ¿qué dijo? El que ofende a su hermano, el que le dice fato a su hermano, ya lo está asesinando. Entonces, el hablar mal, el maldecir, el calumniar a un hermano delante del Todopoderoso es una especie de homicidio, de lo cual nos tenemos y nos podemos arrepentir. Pero hay veces catalogamos de culpable al otro cuando es únicamente nuestra postura. Ya lo estamos catalogando como culpable y que muera por al estar vociferando en contra de una persona. Y a lo mejor no se dicen majaderías, o sea, malas palabras, pero sí es un ataque en el cual estás
desprestigiando, se diría, estás ahora sí que atacando a la persona desacreditando a esa persona, y bíblicamente, en base a la interpretación de nuestro Señor Yeshua, eso es ir a matar a esa persona, y lo único que tenemos es un testigo que a veces somos únicamente nosotros. Entonces no es la manera de hacerlo. Hay que tener cuidado, no nada más de ir a matar físicamente con una pistola o con un arma, quitarle la vida, sino también quitarle pues la dignidad, la reputación, ir en contra de la reputación y de la dignidad de la persona directamente. Pero bíblicamente, pues vuelvo al punto, bíblicamente pues la pena de muerte sí aplica, pero estamos viendo que había todo un proceso judicial. O sea, si una persona se le culpaba algo, que de ser hallado culpable, pues caería sobre esa persona la pena de muerte. Pues no era nada más con un testigo o aquí entre todos nos ponemos de acuerdo y ahorita le apedreamos. No, había un procedimiento a seguir, en donde vimos que había oficiales y jueces, dice nuestra traducción. Entonces esos oficiales o esos jueces, que en hebreo vimos que era la palabra Elohim, que era la autoridad, pues estaban representando a la autoridad divina, a la del Todopoderoso, y apoyándose, basándose en sus instrucciones, en sus palabras. De manera que lo que se estaba haciendo y siguiendo era la instrucción del Todopoderoso, y pues en esos casos, si era hallado culpable, pues sí tendría que morir esa persona. Entonces, no era suficiente con un solo testigo. Génesis, pongo pena de muerte y la Biblia, Génesis 9, del 5 al 6. Dice: porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Vuelvo a leer, dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Si matas a otra persona, ¿qué te espera? O sea, que te mate, exacto, pues el morir. Si yo voy y mato a otro, pues ¿cuál es la paga? Pues la muerte. Ahora, algo que quiero mencionar: nuestro Señor Yeshua, ¿por qué tuvo que morir? Porque la paga del pecado, de acuerdo a la Torá, o sea, de acuerdo es muerte. En la Torá vemos que desde el principio el pecado y la maldad, la desobediencia del hombre, ¿con qué fue cubierto ese pecado desde el principio? Desde la desobediencia de Adán y Eva, desde que quisieron ser como el Eterno, es que quisieron ser como Dios y se comieron el fruto prohibido. Pues con las pieles, se cubrieron con pieles de higuera, con pieles de plantas, y le dijo: no es así, sino es con pieles de animales. Hubo derramamiento de sangre, y al haber ese derramamiento de sangre desde el principio, sabemos que la maldad del hombre se cubre con derramamiento de sangre. Entonces, la paga del pecado es muerte, tuvo que haber muerte, y si no aplicara la pena de muerte en la Escritura, en la Biblia, pues su majestad Yeshua no hubiera tenido que morir físicamente, tuvo que morir porque aplica la pena de muerte. Ahora, esa pena de muerte, y no era nada más una muerte espiritual, que digo, no, es que espiritual, a veces al querer espiritualizar todo, a veces se pierde el propósito de entender lo que representa. Entonces nuestro Señor Yeshua no nada más tuvo que morir espiritualmente, Él murió, y cuando murió, Él resucitó para ya no volver a morir, y en esa resurrección es que viene nuestra vida. Hermanos, lo que viene siendo la pena de muerte, nos preguntaríamos, bueno, ¿hoy aplica? ¿No aplica? La pena de muerte, ahorita no tenemos, fue dadas estas instrucciones para que cuando estaba en operación un sacerdocio levita, cuando estaban jueces, cuando había oficiales, estas autoridades impuestas por el Eterno llamadas Elohim. Y ahorita ninguno de nosotros podemos tratar de tomar o cubrir esa vacante, por decirlo así,
porque no hay vacante. Nuestro sumo sacerdote es su majestad Yeshua, y realmente Él es la autoridad. Él es el que tiene. ¿Qué dijo nuestro Señor Yeshua? A mí me ha sido dada la autoridad, Él para quitarse la vida y volverla a tomar. Entonces en Él va a recaer quienes son hallados culpables de muerte, quienes son hallados culpables de vida. Lo más probable es que todos nosotros vayamos a morir. Todo eso depende también del regreso de nuestro Mashiach, pero lo podemos ver así, todos nosotros moriremos, pero ¿quiénes seremos hallados culpables de muerte? Hay que tener mucho cuidado, porque si estamos vociferando en contra de un hermano, si estamos hablando pestes, aunque no utilicemos ni siquiera majadería, sino y yendo en contra de la integridad, yendo en contra de la persona, al hablar mal, al hacerlo quedar mal delante de los otros, cuando llegue el momento en que seamos presentados delante de esa autoridad, que es su majestad Yeshua, y si somos hallados como culpables, ¿qué es lo que va a pasar? Pues estaremos en la muerte, culpables de muerte, muerte eterna. Eso no es lo que queremos. Queremos estar dentro de la vida eterna. Génesis 9:7 es el verso que sigue, dice: mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Bueno, voy a leer aquí Deuteronomio 19 del 11 al 13. Dice: pero si hubiere alguno que aborreciere a su prójimo y lo acechare y se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere, si huyere a alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. No le compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. Bueno, otro pasaje de la Torah que vemos, pues lo que es la pena de muerte. Efectivamente, digo, en este caso, lo vuelvo a repetir, si no es como que, pues hay que presentarlo y ahorita le damos cuello. No, pues esa parte no aplica. Lo que sí aplica es reconocer a nuestro Señor Yeshua como Él es autoridad. Él es el que tiene esa autoridad para una de dos: o para hallarnos culpables o para hallarnos inocentes. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? No tenemos que solapar el pecado como lo vimos. No tenemos que solapar a un criminal, a un asesino, a alguien que está vociferando de todos y nada más, o quedar callado o seguirle la cuerda. No, sino tenemos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que presentarlo delante de del testigo, delante del oficial, y en este caso pues es no encubrir esa maldad. 243, hermanos, es el siguiente mandamiento. Dice: el transgresor no debe testificar. Es otra. Una, dijimos que un testigo no era suficiente para una pena de muerte. Otro mandamiento es que el transgresor no debe testificar. O sea, no debemos de tomar como un testigo fidedigno y bueno alguien que no le importa y transgrede los mandamientos del Eterno. Una persona que no guarda los mandamientos del Eterno, aunque se llame hermano, aunque vaya a las reuniones, aunque celebre las festividades del Eterno, pero si no tiene una vida en la cual, un buen testimonio, una vida en la cual glorifique al Eterno, en la cual se someta a la autoridad y a la voluntad del Eterno, pues entonces no es alguien apto para testificar. O sea, no podemos tomar su testimonio, valga la redundancia, como bueno. Éxodo 23:1, como fidedigno, como algo creíble. Éxodo 23:1: no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Entonces dice: no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Ok, ¿lo puedes leer nuevamente? Exacto, dice: ni te pondrás de acuerdo con un culpable para ser falso testigo. Exacto, así es. Entonces no es en este caso no ponerse del lado del transgresor. Así lo podemos ver claramente.
¿Por qué? Porque tenemos que ponernos del lado de la verdad, no participar en las mentiras del impío como un falso testigo. Muy, exacto, sí. Así es, sí, o sea, deliberadamente se planeó así un... Sí, la verdad que es muy buena relación. Sí, ahorita efectivamente en el caso de Jacob, así para recibir la primogenitura de su padre Isaac, lo hizo pues ahora sí que con un falso testigo, efectivamente, de manera premeditada, o sea, a sabiendas. Y vemos que, aunque sí en ese caso recibió la bendición, pero vemos las graves consecuencias, las gravísimas consecuencias que recibió tanto Jacob como su madre, a la hora, como consecuencias de haber cometido ese gran ilícito, ¿no? En el caso de su madre, que es lo principal, lo que sucedió, en el caso de Rebeca, pues ya no volvió a ver a su hijo jamás, y él era su hijo amado. Eh, Vemos ahí como que Isaac estaba muy orgulloso de su hijo Esaú, y en el caso de Rebeca estaba dice que amaba así muchísimo a Isaac, y como consecuencia pues salió huyendo, ya jamás lo volvió a ver, allá se enfrentó ante todo tipo de adversidades. Hemos estudiado así puntualmente la vida de Jacob y todas las consecuencias que que aconteció a raíz de eso, y cómo Jacob, pues en sus fuerzas, él anhelaba tanto la bendición que el otro despreciaba. Así, ¿por qué? Porque Jacob, imagínate, escuchaba historias de su abuelo que había tenido esa gran promesa, ese juramento del Eterno de que de su descendencia vendría la bendición a todas las familias de la tierra. Entonces, así es, esa bendición, ese juramento que recibe, esa promesa que recibe Abraham, la transmite a su hijo Isaac. Isaac la transmite, la quiere transmitir, como que Isaac pensaba que era a Esaú por ser el primogénito, pero a Esaú ni le importa, y al grado de que dice, pues a mí qué me importan los que sigan, dice, yo ahorita en este momento, y todo lo contrario, en el corazón de Jacob sí estaba el deseo, el fuerte deseo de ser ese medio por el cual venían toda la bendición a todas las familias de la tierra. Él por eso es llamado coheredero de la promesa, y en un principio él desde pequeño lo quiso hacer en sus fuerzas, que haciéndole comida con el caldo de lentejas, bueno, que ni era de lentejas, ¿no? Pero el guiso rojo que dice ahí, pero el famosísimo caldo de lentejas, y lo quiso hacer de esa forma, después engañando al papá, después huyendo y pues ya combatiendo y poniendo en ejércitos a su misma tribu, a su familia. Ustedes pónganse acá, yo acá, nos vamos a separar el campamento por si llega mi hermano. Y ya cuando llega el hermano, pues casi de miedo, le regala cuanta cosa, muchísimas cosas, se abrazan, tienen ese momento muy hermoso que la Torah marca. Ahora sí que se la pasó Jacob toda su vida queriendo recibir esa bendición por sus fuerzas, pero llega el momento en el cual tiene ese sueño, cuando duerme sobre esa roca que entiende como ya más profundidad,
llega el punto en el cual ya específicamente después de que él combate con aquel varón, él entiende que no iba a ser en sus fuerzas, que él por más que se esforzara, que él por más que, por eso se lleva a cabo esa lucha, por eso se lleva a cabo esa contienda, porque el Eterno lo quiere hacer ver a él que por más que se esfuerce y que se esfuerce y que se esfuerce en sus fuerzas, nunca, nunca lo iba a lograr. Y tan es así que el Eterno se encarga tanto que vean que no era ni en sus fuerzas, que Sara, es decir, la abuela de Jacob, nació, y ella ¿qué era? ¿Cuál era su característica? Era estéril, o sea, ya de entrada ahí, ahora sí que reconoces que es de manera del Eterno, únicamente. Después, Rebeca, la madre del mismo Jacob, ¿cuál es la situación? Estéril. Después él se casa con Raquel, ¿cuál era la situación? Estéril, o sea, vemos, de manera que llega y se da cuenta, le cae, o sea, ahora sí que el 20 a la hora de estar combatiendo, y en ese momento él entiende el propósito, que él entiende que no es en sus fuerzas y se somete a la voluntad del Eterno, es que le cambia el nombre de Jacob, que bien mencionaba ahorita aquí Omar, que Jacob significa el que toma por el talón, así literalmente se significa. ¿Por qué? Porque desde que era pequeño él tanto deseaba esa bendición que le agarró el talón al hermano, no, yo voy primero, yo quiero. O sea, es algo tremendo esto que estamos viendo, y que es el suplantador. O sea, eso significa el suplantador, así se traduce en las Biblias como el suplantador, el nombre. Entonces, hasta ese momento como que esa era la manera que él quería hacerlo, pero entiende que no era así, y el Eterno le dice, ya has comprendido el propósito, ya no te llamarás suplantador, sino tu nombre ahora será Israel, que significa el que anda rectamente delante de Dios. Yashar Elohim, Yashar la contracción de Israel. Yashar significa recto. El Elohim, el que anda rectamente delante del Eterno, el que pelea con Dios, el que es gobernado por Dios. Tiene muchas interpretaciones, pero desde ese momento él entiende ese propósito, y es cuando realmente se empieza a ver todas las bendiciones, y que él realmente es el canal, el conducto por el cual llega esa bendición a todas las familias de la tierra. Entonces sí, pero muy, muy buen punto, pero de que pagaron las consecuencias en su momento por ser por haber un falso testigo, por hacer las cosas con engaño. Definitivamente no era la manera correcta, no era la manera adecuada, pero todo eso fue parte pues de su aprendizaje, y que iba alineado hasta ese momento con el nombre que él tenía de suplantador. O sea, exacto, no era de ese modo. Y fíjate, y lo lee uno y piensa uno que era un muchacho, un muchacho. No, estamos hablando de que ya para estos tiempos, si mal no recuerdo, cuando él combate, lucha con el varón que dice la Escritura, o con el ángel, que como aquí lo menciona la Escritura, en algunos pasajes, en algunas traducciones dice el ángel, otras el varón. ¿Cuántos años tendría él? Tendría cerca de los 80 años, o sea, era ya un hombre grande, ya era viejo. O sea, no estamos hablando que era un joven, ya era un hombre grande, ya un hombre que hasta esos momentos es cuando entiende realmente el propósito del Eterno. Así es que, Víctor, ¿algo querés comentar? Así es. Exacto, en el vientre. Así es. Así es. Sí, muy, muy importante. Entonces continúo con el 244. Sí, continúo, hermanos, con el 244. Dice, en casos de muerte, ningún familiar cercano del demandado puede testificar a favor. Continuando con esto de los testigos,
y con la pena de muerte, ningún familiar cercano del demandado puede testificar a favor. ¿Por qué? Se entiende, ¿no? Porque puede ser que por el rencor, por el coraje, por eso pues testifique a favor, aun cuando realmente no llegara a ser un testigo así fidedigno. Entonces Deuteronomio 24:16 dice, los padres no morirán por los hijos. Ok, aquí está un poquito distinto. Dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Ah, ok. No, sí, pues fíjate, está diferente lo que dice el listado, la interpretación del mandamiento, del contexto del mandamiento. En Deuteronomio 24 dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. Ahí realmente que estamos viendo, lo que debería decir es que cada uno es responsable de sus hechos. O sea, el padre es responsable de su vida, de instruir a sus hijos en la Torá, es mandamiento, lo podemos ver ahí mismo en Deuteronomio 6:4, del 4 hasta el 9. Es el Shema Israel, y decir, y estas palabras las repetirás a tus hijos andando por el camino. O sea, toda la instrucción de instruir a sus hijos, de hablarles todos los días de la Torá, de los mandamientos, de cuando se despierten, cuando se acuesten, andando por el camino, cuando estén en casa y fuera, de ponerlo visiblemente, los mandamientos, la palabra del Eterno en sus puertas, en casas. Bueno, todo esto de instruir a sus hijos diariamente es la voluntad del Eterno, de que eso hagamos los padres para con los hijos. Pero ya si los hijos, el pecado del hijo, pues el padre no puede expiar, vaya, por el pecado del hijo. Cada uno somos responsables de nuestros hechos. Y esto lo menciono porque creo que parte del que se cambie un poquito lo que dice la Torá a la interpretación del mandamiento, si se dan cuenta que está distinto. Creo que viene siendo porque, de acuerdo a la creencia dentro del judaísmo, hay que recordar que este listado es un listado basado por los rabinos, es decir, es un listado rabínico que está considerado y se toma en cuenta que no choque con lo que enseña el judaísmo. En el judaísmo sí se enseña que los padres son responsables por los pecados de los hijos hasta cierta edad, hasta cierto momento. Por eso es tan grande, exacto, el bar mitzvah y el bat mitzvah, que es en la tradición a los niños, a los varones, es cuando llegan a los 13 años, en el caso de las niñas a los 12 años, y a partir de ahí es que se entiende que, bueno, dentro del judaísmo se dice, bueno, mientras ellos estaban más pequeños, pues yo era responsable de cualquier pecado que cometiera el hijo. Pero a partir de ahorita ellos ya son responsables y ellos ahora sí directamente van a ser culpados, o sea, hallados o culpados o inocentes delante del Eterno. Pero vemos en la Escritura pues que no es como que lo que se enseña, sino vemos que a nosotros como padres nos toca instruir a los hijos, pero ya las decisiones de los hijos pues a fin de cuentas llega el punto en el cual cuando ellos son pequeños pues se entiende que no tienen una convicción, ¿no? Pero llega el punto en el cual ya pueden discernir y distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y es por eso que todos estos mandamientos que hemos estado aprendiendo ahorita son tan importantes, porque es muy importante que ellos vean que nosotros nos solidarizamos y somos cómplices de la verdad, porque si nosotros empezamos a mostrar en ocasiones sí somos cómplices de la verdad, pero luego somos cómplices de la mentira, porque ¿qué van a decir? Hay que encubrir. Ahí es somos una piedra de tropiezo, todo lo que hemos estado viendo, y al rato ellos ya no van a creer, porque van a decir, pues es un juego, o sea, es nomás como para aparentar y creer, cuando realmente la Torá en ese contexto nos los dice. Sí hay que instruir a nuestros hijos, pero ellos son responsables de sus acciones, de sus pecados. Y 2:45, hermanos, y yo creo que aquí nos vamos a quedar hasta el día de hoy, pero dice el 2:45, no oír la demanda de un partido en ausencia del otro. Vuelvo a repetir, no oír la demanda de un partido en ausencia de otro. Y vamos a leer Éxodo 23:1, dice, no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Aquí quiero mencionar que este
es exactamente el mismo versículo que leímos en el 243. Entonces, en el 243 decía, el transgresor no debe testificar. Aquí dice, no oír la demanda de un partido en ausencia de otro. Y lo pongo en amarillo porque, vuelvo a repetirlo, parece que cada semana lo menciono, estamos en este listado rabínico en el cual pues son 613 mandamientos que se listan, pero algunos de ellos vamos a empezar a ver que no realmente no está vinculado al versículo en el cual se está justificando. ¿Por qué? Porque son más bien basados en la tradición judía, y pues iba a ver muy mal que pusieran aquí el Talmud, o que pusieran pasajes de la tradición judía para soportar un listado que se atribuye a la Torá. Entonces, no oír la demanda de un partido en ausencia de otro. Realmente no vemos que se narre en este verso, que se ligue o que se instruya a eso, que sí lo podemos entender perfectamente. O sea, no oír la demanda de un partido, o sea, de una parte, en la ausencia de otro, pues sí se oye como algo que es correcto, algo que no es bueno escuchar nada más un lado de una versión, de una disputa, nada más escuchar un lado y al otro no escucharlo, ¿no? Sería totalmente injusto hacerlo de esa forma. Sí se oye como algo justo esta instrucción del 245, más no lo vemos realmente en la Torá. Y hermanos, con el favor del Eterno, pues a la próxima vamos a continuar con el 246, que dice examinar el caso completamente. Así lo menciona este mandamiento, pero con el favor de Abba, eso va a continuar la próxima semana. Por ahora, pues vamos a hacer una oración para concluir. Bendito Abba Kadosh. Gracias, Abba, te damos porque tu palabra no vuelve vacía. Gracias, Padre, porque la palabra, Señor, que diste a tu pueblo hace miles de años, hoy la podemos escuchar. Y, Padre, queremos interpretarla no a nuestra manera, no a la manera que la interpreta el mundo cristiano, no a la manera que la interpreta el mundo judío, no a la manera que la interpreta nuestra cultura, sino a la manera, bendito Abba Kadosh, en que la interpreta nuestro Señor y Salvador Yeshua. Así como Él vino, vivió en esta tierra, y dice tu palabra que Él mismo lo mencionó en Matidyahu 5, que Él no vino a abrogar la ley, la Torá, ni los profetas, sino vino a cumplirla. Así lo creemos fielmente, Padre, que Él vino, que Él la cumplió y que Él nos enseñó la correcta manera de interpretar tu bendita Torá, Abba Kadosh. Y ese es nuestro ejemplo, nuestro modelo a seguir. Padre bueno, gracias por tus mandamientos, Abba Kadosh. Que cada uno de ellos, Padre, a la hora de la prueba lo podamos poner en acción, Abba Kadosh. Gracias te damos, Padre, por cada persona que hemos escuchado este estudio, así como aquellos que lo han de escuchar, Padre, una vez que quede grabado, una vez que lo puedan reproducir, Padre bueno, para que tu nombre sea exaltado por nuestras obras, Abba Kadosh. En el nombre y por los méritos de su majestad Yeshua. Amén.